Hola, bienvenidos a Contenidos Inteligentes, el espacio donde exploramos cómo la inteligencia artificial está transformando el marketing de contenidos y cómo podemos usar estas herramientas para ser más productivos y creativos. Soy Paula Tosseri y en cada episodio compartiré con vos no solo mi experiencia personal y profesional en el uso de la inteligencia artificial, sino también las historias de éxito, los desafíos superados y las estrategias efectivas que personas como vos están implementando en sus propios campos. Hablaremos de cómo estas herramientas no solo nos hacen ser más eficientes, sino que también enriquecen nuestro enfoque creativo y fortalecen nuestras narrativas. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero presentarles a mi primera invitada al podcast, que es Anto, y voy a explicarles, les voy a contar brevemente de qué se trata esta entrevistada. Ella se llama Anto, como bien les dije, es comunicadora visual e ilustradora, acompaña a profesionales y marcas consolidadas a elevar y potenciar su comunicación visual a través de la dirección de arte y la ilustración. Los procesos creativos parten desde el disfrute y los sentidos para que se logre una visual 100% aplicable y alineada con el mensaje. Hace hincapié en que sea 100% aplicable, ya que luego de varios años de experiencia pudo detectar el vacío entre las diseñadoras y los comunicadores visuales, que las diseñadoras, y comunicadores visuales delinean el universo de los clientes y ellas pueden accionar con firmeza. Todas las entrevistadas les hice la siguiente pregunta antes de comenzar, que es, ¿cómo usas la inteligencia artificial en tu vida profesional? ¿Qué me dijo Anto? Que lo utiliza en dos aspectos de su trabajo, desde la herramienta de ChatGPT como organizador de ideas y también dentro de Photoshop para poder modificar imágenes. Anto, querida, ¿cómo andás? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Pau? Mil gracias por la invitación y bueno, ganar ser la primera invitada. La primera invitada, así como rompiendo el hielo. Me encanta. Bueno, ahí te hice una introducción, mi lectura fue un tanto dudosa, pero gustaría que aprovechemos esa mini video para que vos nos cuentes algo que no conocemos o algo que quieras aportar a esa presentación. Bien. Bueno, de profesión, de estudio, soy diseñadora en comunicación visual. Estudié en La Plata, en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Y hoy en día, a partir de este año, justamente, después de también un proceso de empezar a trabajar con diferentes clientes, también empezar a trabajar con empresas, bueno, también ahora estoy justamente trabajando como freelance en una agencia, entonces empecé como a verme también en otros ámbitos y me di cuenta y empecé como a darme cuenta de los procesos que realmente lo que a mí me gusta de la frase de diseñador en comunicación visual es la comunicación visual, ¿no? O sea, si bien obviamente el diseño sigue siendo parte de mi trabajo y de lo que yo hago, realmente en las fases en las que me gusta estar es la comunicación. Es realmente el ver el todo, ¿no? No solo centrarnos en el diseño, digamos, como una pieza, ¿no? La pieza gráfica final, que es como lo que todos vemos o lo que muchos esperamos, digamos, ya llegar a eso directamente, como el fin, como un fin, una meta, y empezar a centrarnos un poco antes. Y cuando yo digo que hago hincapié en que sea 100% aplicable, es justamente por esto que comentabas de que yo te conté de mi trabajo. Empecé a notar mucho esta brecha entre que una diseñadora, específicamente, por ejemplo, entrega el trabajo, unas piezas, una identidad, lo que sea, y el cliente realmente lo puede aplicar, digamos, ¿no? Si bien hay distintas situaciones, que por ahí hay otras personas que ya tengan a alguien que lo haga específicamente o no, o hagas todo vos, siempre hay ahí como una brecha, ¿no? Una dificultad de no saber cómo aplicar ciertas cosas o qué imágenes, empiezan como las dudas, ¿no? Cuando tenemos las cosas empiezan las dudas. Entonces, empecé también a trabajar un poco en ese entorno, por eso también me metí más ahora en el estudio de la dirección de arte. Qué hermoso. Me encanta. La verdad que es real lo que vos decís y yo muchas veces les digo a las clientas que la comunicación no va solamente del contenido en texto, uno hace como mucho hincapié en este tema del texto que le pone a ese video o a esa imagen
y muchas veces pecamos de olvidarnos de que el mensaje en sí mismo está en lo visual, en esa imagen, en ese video, o sea, realmente ahí hay mucho, mucho, mucho para explicar. Anto, yo leí al comenzar el podcast la pregunta de cómo usabas vos la inteligencia artificial en tu vida profesional, pero quiero que nos cuentes un poco más. ¿Qué estás usando? ¿Cómo te llevas? Bien. Bueno, para las que no saben, yo estuve también en tu membresía y empecé también a aplicar un montón el tema específico en mi caso, ¿no? De ChatGPT, que también me gusta entender que uno a veces confunde y piensa automáticamente inteligencia artificial, ChatGPT, bueno, no, es una herramienta, eso también está bueno aclarar. Eh, y en mi caso lo utilizo, como ya habías dicho, de dos maneras. Tengo, por un lado, en mi caso, el ChatGPT, que lo utilizo como mi recipiente de ideas, digo, mi organizador, ¿no? Porque yo tengo un tema, justamente, que creo que también es una virtud y algo no muy lindo de los creativos, que tenemos muchas ideas y a veces nos cuesta bajarlas, ¿no? Y nos cuesta como organizarlas, y yo amo el brainstorming, pero el después para mí es un caos, ¿no? Decir, bueno, ahora cómo bajo a la realidad y a algo, o a una estructura, ¿no? Esto que acabo de hacer, que se ve divino en las ideas, pero bueno, ¿cómo lo bajo? Bueno, para mí el ChatGPT es eso, ¿no? Es poder decir, bueno, no sé, en esta clase o esta mentoría, por ejemplo, en mi caso de la mentoría que lancé ahora para diseñadoras, bueno, estos van a ser los temas. O sea, yo ya los tenía definidos, ¿no? Entonces yo ya tengo una base y yo ya tengo lo que yo voy a ofrecer, digamos, no es que le pregunto al ChatGPT, che, ¿qué les puedo contar a las chicas? ¿Entendés? No, bueno, estos son los ejes, estos van a ser, estas son las enseñanzas, estas son las clases que yo quiero dar. Bueno, a mí me ayudó, por ejemplo, que me ordene un poco las temáticas, de decir, bueno, esto primero, esto segundo, ¿viste? Como para no mezclar, porque uno a veces, a mí me pasa, mezclo bastante, ¿no? Como que voy al principio, voy al final, vuelvo al principio. Entonces decir, bueno, primero podés hablar de esto, después, bueno, ya listo. Y ahí yo empiezo a definir, ¿no? En ese caso es el chat GPT. Y después yo uso en todo el entorno, uso más en Photoshop, pero está en todo el entorno de Adobe, la parte de inteligencia artificial para la edición de fotos, porque al trabajar justamente, bueno, en este caso específicamente en la agencia es donde más la uso, porque a veces hay pequeños detalles que necesitamos ajustar para el cliente, según desde color, desde objetos que se sacan y se colocan en las fotos, que nos pueden ayudar a reforzar un mensaje. Bueno, ahí utilizo la IA en ese caso, en la parte más de imagen. Vos sabés que yo no le he probado mucho la de AVE, porque la verdad es que es una herramienta que me cuesta horrores, nunca le pude agarrar la vuelta con el tema de las capas y todas esas historias, entonces es una cosa que me genera curiosidad, porque podría decirse que es la única y así que yo me doy cuenta que tendría que primero aprender la herramienta y después ir a la inteligencia artificial, así que bueno, pero todo el mundo que he escuchado, que he leído, digamos, que usan esa herramienta, la parte de la inteligencia artificial, dicen que es muy, pero muy buena. Dice que realmente Sí. es muy Sí, la diferente. verdad que está bien desarrollada. Yo utilizo también a veces de Adobe también, pero no dentro de los programas. Utilizo Adobe Firefly, que ahí es un creador básicamente de imágenes que también utilizo, y me gusta mucho, a diferencia por ahí de otras que he usado, tal vez no he usado todas, obviamente, pero que, por ejemplo, puedes subir fotos para utilizar de referencia en composición y en estilo, aparte, o sea, dos. Es decir, bueno, quiero que la foto tenga este estilo de textura, de foto, y aparte puedo subir otra, decir, bueno, quiero que la composición sea esta. O sea, no sé, que el florero está acá, que el libro está acá, y vos después con el texto detallar, digamos, ¿no? Y eso está re bueno porque me parece que está como súper completa, digamos, porque a mí me pasa que a veces quiero crear imágenes o necesito, porque, no sé, porque no consigo la imagen que necesito para ese cliente, pero a veces se nota mucho en algunos, todavía en algunas plataformas que se usan, ¿no? Se nota mucho como la textura de la foto y demás, y acá al permitir subir una referencia te reayuda. Muy bueno, la verdad que sí, que es muy bueno. Justamente eso hablábamos en el último mail
que mandé del tema de la imagen, ¿no? De cómo lo interesante que la inteligencia artificial te permite de alguna manera crear la imagen para dar exactamente el mensaje que vos querés. Que eso está muy bueno, que hasta ahora se podía, pero o era mucho trabajo en personas que saben como vos, digamos, o ni hablar directamente nosotros, no, ni siquiera probábamos los no diseñadores. Bueno, y contame un poco, en tu experiencia en todo este tiempo usando la inteligencia artificial, ¿cuál crees que son los beneficios más significativos que vos encontraste al momento de usar justamente la IA en tu profesión o en tu trabajo? Bien, en el caso, por ejemplo, bueno, yo divido porque le doy como dos usos muy distintos, ¿no? Tengo el chat GPT, que lo utilizo en esto que te contaba de bajar ideas, y la verdad que a mí lo que me ha ayudado mucho es en agilizar en tema de tiempos, por ejemplo, ya te digo, porque yo doy mucha vuelta a veces para organizar y para crear cosas, eh, para darle un marco, digo yo, ¿no? Como para darle una estructura, porque lanzo mucho, largo mucho, ideas, todo, y de repente cuando tengo que organizarlas ya se me empieza a complicar un poco. Entonces, ahí me ayuda mucho. También me cuesta un poco, justamente, soy muy visual y las palabras, si bien me encantan y también lo he estudiado, es algo que tengo más oxidado. Me cuesta, por ejemplo, no sé, cuando le quiero poner un nombre a algo o quiero utilizar ciertas palabras para salir un poco de las más comunes. Entonces ahí me ayuda, por ejemplo, porque, bueno, le doy referencias, digo, bueno, quiero transmitir esto, podrían ser sinónimos de ciertas palabras que ya se están usando, quiero que tenga que ver con esto. Entonces, no sé, en algo específico que me reextrabó, una vez yo tenía ganas, que lo estoy haciendo ahora, de incluir en mi universo, digamos, ¿no? Verbal en este caso, términos de la danza, porque yo bailo desde muy chiquita y es muy visual, ¿no? Entonces, como que yo siempre lo relacioné mucho, pero me costaba mucho encontrar palabras que se entendieran también, porque digo, hay términos de la danza que son de paso, que son en francés, y bueno, no le voy a poner pasé de no sé qué, porque no se entiende, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? No, va a confundir más de lo que va a ayudar. Entonces parecía una pavada, pero yo no le encontraba la vuelta. Y le puse ahí en el chat, bueno, le expliqué toda la situación a mi amigo chat, y, y me empezó a tirar términos que yo reconocía, obviamente, pero no se me ocurrieron, estaba como trabada desde todo, desde movimiento, composición, no sé, un montón de cosas que yo decía, sí, re puede ir por acá porque se entiende, digamos. Es una palabra que uno por ahí no utiliza en el día a día, pero es una palabra que está en el vocabulario de la gente, digamos, que no es una terminología específica, es una palabra común. Entonces, en eso, por ejemplo, me reayudó, ¿no? Me ayuda como a destrabar esas ideas. Y en el caso de la parte más de inteligencia artificial en la imagen, la verdad que a mí me ha ayudado mucho a poder adaptar y a poder crear fotografías, específicamente fotografías en mi caso, para clientes, porque hay veces que por ahí, no sé, hacen ciertas sesiones de fotos, por ejemplo, trabajamos junto a Liz, mi coequiper, con una marca de productos, por ejemplo, para sus redes, y a veces ellos hacen todos los años una sesión de fotos, pero a veces hay cosas que cuesta encontrar o que ellos no pudieron sacar, bueno, entonces mediante la composición de sus fotos, más la bajada que yo le pueda dar de estética, bueno, ahí puedo crear una imagen para ellos. Eso, la verdad que a mí me ayuda mucho. Y yo creo que la palabra la que más me ayudó es el tiempo. Porque eran horas capaz de buscar a veces una imagen, porque encima yo soy súper perfeccionista y me fijo en todo, entonces, que a mí me ha ayudado a poder agilizarlo y que los clientes también tengan un beneficio de esto, ¿no? Más allá de la imagen, sino de los tiempos. Está muy bueno, me encanta. Sí, los tiempos siempre son claves con la inteligencia artificial, pero está bueno también saber esto, ¿no? De que más allá de lo que es la productividad, que prácticamente cae con la definición de inteligencia artificial como una cuestión obvia, todas estas otras cosas, ¿no? Que en cada rubro pueden ayudarnos a mejorar. Y con respecto a los desafíos o limitaciones que tuvo la inteligencia artificial en tu negocio, en tu área, ¿te encontraste con algunos? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo los superaste en caso de que los hayas encontrado?
Sí, no sé si dificultades, digamos, o una limitación, tal vez en realidad también lo atribuyo como un medio, ¿no? Que seguramente todavía le falte desarrollarse en un montón de cosas, y por otro lado, los conocimientos que nosotros adquirimos para trabajar con la IA, ¿no? Porque no es solo escribir 3 palabras y que haga magia. Entonces, yo le pongo como un punto medio. Probablemente me falta todavía empezar a trabajarla más y a conocerla más y como empezar a utilizar la terminología y demás que me ayude a mí a generar las piezas o las cosas que yo necesito. En cuanto a la parte del chat GPT, tal vez a veces ciertas palabras, porque bueno, encima en Argentina de por sí ya hablamos distinto, porque a diferencia de un montón de que no hablamos de tú, que hablamos de vos, y bueno, y de todo esto que ya de por sí es distinto, que si bien cuando uno aclara en el chat y también eh, utilizas como mucho, utilizas una misma ventana o algo para escribir, y entonces también va aprendiendo de una, ¿no? Lo que le va poniendo. Tal vez eso, un poco la terminología a veces, o sí, por ahí cuando, en mi caso que yo busco nombres a veces o nombres cortos para algo, hay nombres que son como muy, que para mí muy, no sé, naif o muy como que no da, en mi caso. Y después en la imagen, lo típico que se hacen además muchos memes es que la IA todavía no sabe dibujar manos. Digamos, ¿no? En algunos detalles del cuerpo humano es muy complejo. Sí, manos no, le cuesta mucho hacer las manos. O sea, vos le ponés y las manos tienen dedos largos o están deformes. Las Como que, proporciones, digamos. claro, como que cosas del cuerpo aún le cuesta algunas cosas, ¿no? Cuando es el cuerpo humano desnudo, vamos a decir, manos, pies, le Claro. cuesta todavía. Pero sí va mejorando. O sea, yo veo en no mucho tiempo que la he empezado a usar, se ven como distintos cambios. También depende mucho del plano, ¿no? De la imagen. Pero sí, en eso le cuesta. Hay cosas de la proporción humana que todavía le cuesta. Pero yo creo que va avanzando súper rápido. Me encanta esto que contás porque en realidad cada uno va usando la inteligencia artificial en su área de negocio y Claro, obviamente no todos podemos trabajarlo en todos. Entonces, a lo mejor yo el tema de las imágenes, por ejemplo, es algo que si bien lo he visto, lo uso y todo, pero no tengo la profundidad en el análisis de la imagen que a lo mejor la vas a tener vos. Entonces, estos detallitos así muy puntuales que vos me contás, por ejemplo, lo de las manos, que yo nunca lo tuve que experimentar, me re sorprende. sí, sí, sí. Las cosas del cuerpo humano le cuestan algunas cosas todavía. Que me encanta, me encanta. Te juro que ese datazo no lo sabía. Sí. Es buenísimo. Bueno, ¿y cómo consideras que esta inteligencia artificial transformó, digamos, la perspectiva de los clientes sobre nuestros negocios? ¿Crees que ellos no se dan cuenta, que lo notan? Eh, ¿Cuál es tu punto de vista, digamos, o qué crees? No sé si algún cliente en algún momento te lo dijo, te lo expresó, pero al menos vos qué crees. No, no me ha tocado que me lo expresen, por ahora al menos. Yo creo que depende mucho el uso que le damos también, porque en mi caso, ya te digo, nunca es para un contacto directo con el cliente, digamos, sino como parte de mi proceso de trabajo, ¿no? Yo no es que le pido una pieza terminada a la IA o el texto para mi copio y lo pego, digamos, ¿no? Para un posteo, por ejemplo. Siempre, en mi caso, es parte de mi proceso que me ayuda a agilizar, a ayudarme en ciertas tareas que capaz yo como hago todo sola en mi negocio, en mi caso, porque no tengo, salvo mi contadora, no delego nada, digamos. Entonces, a mí me ayuda en ese sentido. No me han dicho, no siento que en mi caso se vea como algo malo, ¿no? Sino que al ser parte de un proceso a mí me ayuda, o sea, yo lo uso como un programa más, como una plataforma más, en mi caso, de todas las que uso para trabajar. Y yo creo que sí transformó un poco la perspectiva de los clientes, insisto, no en mi caso, pero sí lo veo con otras colegas o con otras chicas que no hacen lo mismo que yo, pero con las que charlamos, que tenemos un vínculo. Sí, en algunos casos, yo creo que a veces incluso hay muchas personas cuasi fanatizadas y no lo utilizan bien, en el sentido de
no porque haya una buena o mala manera, sino que tal vez no lo utilizan para las tareas que deberían, o no le dan la revisión suficiente, o lo sienten como el dios y maestro, y, y no, digamos, ¿no? Porque ahí se empieza a perder un poco, me parece, como la magia justamente que tiene, que es ayudarnos, no reemplazarnos. Tal cual. Eso me encanta que lo traigas a colación porque, bueno, al menos siempre desde la marca, el objetivo es ese, ¿no? Comunicar de que sigue siendo una herramienta y que no significa que nos tenga que reemplazar. Entonces, también el uso, o sea, incluso como fanática te lo digo, el uso excesivo de esta o cualquier herramienta no tiene sentido. Y sí, yo creo que en tu área, o en el área más que nada del dibujo, del arte, está bien que cuando nosotros hablamos de arte desde un punto de vista digital, a lo mejor sí, porque hay personas que yo sé que hacen arte digital con inteligencia artificial, haciendo explícita esa tarea, explicando Sí, que sí. es así. Pero salvo en esos casos muy puntuales, lamentablemente vemos mucho contenido que está hecho con la inteligencia artificial y tipo copy-paste. O sea, vino, copió, pegó y llevó Sí, sí, sí. y chau. Y hablando de esto, justamente que vos ahí medio que lo mencionaste, este tema de mantener la creatividad tuya, tu aporte y además, muchas personas, viste, que plantean esto de que la inteligencia artificial puede deshumanizar el servicio o la interacción o los procesos. ¿Vos qué consideras respecto a eso? Mira, yo creo que mucho se habló, ¿no? También de esto, bueno, y creo que pasó algo similar, yo era chiquita, pero con esto de cuando en el 2000 se pensaba que, no sé, que cambiaba el milenio y que las máquinas nos iban a dominar. Bueno, nada, esas cosas, ¿viste? Bueno, yo creo que a veces con la IA pasa algo parecido, mucho menos apocalíptico, pero Siempre hubo un hito en la siempre información. hay algo, ¿viste? Y con las máquinas te cuento. Siempre o el año 2020 o el Sí, siempre internet. hay un quiebre, ¿viste? Bueno, Muy mal. yo creo que sí, muchas personas tienen un miedo genuino a que las reemplace, eh, por desinformación tal vez, o porque eso por ahí es lo que les dan a entender, ¿no? Digo, habría que ver caso a caso, pero sí hay mucha gente que tiene esta sensación, este sentimiento de que la IA tal vez los reemplace. En mi caso, he visto, bueno, muchos memes también y no traigo a colación porque a veces hablan mucho como el cliente, como alguien que no sabe lo que quiere y demás, que sí, es gracioso, está todo bien, pero bueno, decían, ¿no? Que los diseñadores nos salvamos porque la gente en realidad no sabe lo que quiere, ¿no? Y al chat GPT hay que decírselo, bueno. No sé si es que no saben lo que quieren. Yo creo que lo que pasa justamente y la magia de trabajar con personas es que uno puede indagar y puede acompañar y la puede ayudar, que es algo que ChatGPT no te va a dar, digamos, ¿no? Una máquina va a hacer con lo que vos le das y con lo que el entorno, en este caso, bueno, obviamente la información que está en la red, digamos, le da, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso yo no tengo miedo que me reemplace, porque me parece que el uso estratégico es la clave, ¿no? Y también en mi caso es muy necesaria la escucha activa, ¿no? Esto de entender a la otra persona y estar atento al detalle y el intercambio, porque yo creo que los comunicadores, los diseñadores, aprendemos más de leer entre líneas a veces que de lo que realmente te dicen, ¿no? Entonces, en eso uno se entrena, al menos yo me entrené mucho en eso, pero como decís vos, yo soy muy curiosa, yo tengo un tema que me encanta saber cómo funcionan las cosas, por ejemplo, tengo eso de chiquita, me encanta mirar, a veces me ven y estoy así mirando las cosas, ¿viste? Y así estoy mirando y mirando y mirando porque me gusta saber cómo funcionan. Entonces, la IA no es la excepción, y las personas para mí tampoco son la excepción, parece re loco, porque pero en este caso, ¿yo qué hago? Observo mucho, observo cómo miran, cómo se mueven, qué me dicen, cómo me lo dicen, cuál es la inquietud verdadera, ¿no? En el caso de la visual esto es muy importante porque tiene que transmitir tu mensaje, ¿no? La visual es hacer tangible tu mensaje. Bueno, yo siempre digo eso. Entonces, a mí la IA eso no me va a ayudar. A mí la IA me va a ayudar a ordenar todo lo que pasa después en mi cabeza, ¿no? Que es bastante complejo para bajarlo para mí. Pero no me va a reemplazar. Y yo creo que la interacción
sigue siendo casi al 100 mía, o sea, no hay manera, yo creo que, y me gusta que sea así, digamos, también es una decisión propia, me parece, yo no soy una multinacional que necesite tal vez de un montón de otras herramientas para la recepción de clientes, la recepción de posibles personas, consultas. Yo puedo mantener esto y me parece que la IA me ayuda mucho, pero no tengo ese miedo de reemplazo. Me da mucha risa porque te escuchaba esto que decías vos de que interpretas a las personas, yo digo, claramente yo no, menos mal que no estudié diseño gráfico, porque yo todo lo contrario, yo soy re impaciente, como, decime qué necesitas, y lo posible. Pero bueno, ¿no? Igual esa habilidad, por ejemplo, siempre volviendo a esto de lo que es irreemplazable, esa habilidad que vos tenés de leer al otro, tampoco es algo que la inteligencia artificial hoy lo pueda lograr. Entonces, ahí tenemos un montón de diferenciales entre la persona y la IA, ¿no? Que bueno, teniendo un poco en cuenta eso, yo dentro de los conceptos de mi universo verbal que he incorporado es justamente esto del efecto humano. Que bueno, para los que no conocen, básicamente consiste en usar la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista como una herramienta de soporte, obviamente sin perder la humanidad en el proceso. Ese es el objetivo. Es la filosofía que yo trato de proyectar, pero en realidad esto creo que ya me lo respondiste un poco, pero lo vamos a hacer explícito, ¿sí? Sí. Vamos a recordar y hacer explícito cómo vos hoy en día estás ofreciendo tus servicios centrados justamente en estos detalles que venimos hablando, que son 100% de humanidad. Bien, sí, como dije, digamos, si tengo que nombrar como ítems o cosas, digamos, de cómo lo hago, bueno, la IA forma parte de mi proceso, no es mi trabajo final, nunca. Yo creo que de las personas, al menos que trabajamos en la visualización, no lo es nunca, pero bueno, está bueno aclararlo para todas, me parece, las profesiones, que en mi caso yo considero que no debería ser parte de un trabajo final, sino de un proceso. Después, atención al detalle, mucha atención al detalle. Nunca se me va a ocurrir, también no lo hago igual porque no lo utilizo para eso, pero si lo hiciera, por ejemplo, bueno, no sé, que me ayude a hacer una descripción de un posteo, un copy, algo, porque bueno, no sé, estoy trabada, ¿no? Con él. Bueno, ¿por qué no? Digo, o me puede estructurar, decir, bueno, quiero que tenga esta apertura, una problemática, decir, bueno, que a mí eso sí me cuesta, ¿no? Por ahí como la estructura. Nunca se me va a ocurrir copiar y pegarlo, ¿no? Digo, me parece, por eso digo, atención al detalle y proceso, porque lo mismo las imágenes, capaz que alguien crea una imagen rápido, la mandás y se terminó. Y yo la miro, y la recontra miro a la imagen que creo, porque le veo hasta el detalle de la ropa, si es realista, si no es realista, porque a veces hasta los pliegues parece que no, no sé, esto que te digo de las manos, porque a veces por ahí las manos están apoyadas y no se nota tanto. Pero yo las miro y digo, mira esos dedos son larguísimos, parecen de película de terror. Entonces digo, hay que ver esas cosas también. Entonces, yo me aseguro que tengan un enfoque centrado en el humano en eso, porque pasan por mí siempre. No, la IA pasa por mí también. Yo paso por ella y ella pasa por mí, por mi filtro. Entonces, me parece que esa es como la clave. Me encanta esta frase de la IA pasa por mi filtro. Frases son para tener en cuenta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, realmente. Y qué bueno esto, ¿no? Porque muchas veces se plantea de que, bueno, ¿dónde vamos a quedar nosotros? Y bueno, hay tanto que todavía no sé, o sea, y yo digo todavía porque uno siempre tiene que dejar la ventana abierta de lo que puede pasar en el futuro, pero realmente creo que no. Creo que hay cosas que son tan intrínsecas en la humanidad que realmente como alguna vez dije en un post, si un día perdemos lo que nos hace humanos es culpa nuestra de última. No creo que sea por un... Además, yo creo que hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos todavía, ¿no? Digo, hay muchas cosas que ni nosotros sabemos. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a una máquina, ¿no? O cómo le vamos a dar esos datos a una máquina para que los procese y nos pueda devolver algo que nosotros le pidamos? Si todavía hay cosas de la mente humana que ni siquiera sabemos. Usamos el no sé cuánto porcentaje, muy poco, no quiero decir un número porque no quiero mentir, porque no lo recuerdo, pero utilizamos un porcentaje muy mínimo de nuestro cerebro. Digo, ¿cómo vamos a enseñarle a la IA que nos traspase? Digamos, ¿no? Es como, no sé, lo veo como muy capaz que se puede de alguna manera con los algoritmos y todo lo que exista que yo no conozco claramente y que no sé del tema. Pero yo creo que siempre va a haber ahí un pasito más que va a hacer falta, ¿no? Que ni siquiera nosotros conocemos. Entonces,
la máquina no creo que tampoco lo conozca. Tal cual. Como para ir cerrando, eso que vos decís, lo escuché también en una entrevista de un hombre que decía que si nosotros somos los que entrenamos a la inteligencia artificial, ¿cómo podemos pretender de que la inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros? Claro, ese va a ser su tope, nosotros. Tope, claro, exacto. Bueno, la verdad que habrás notado que es un tema que me enloquece. O sea, cada cosa que vos ibas diciendo se me ocurrían 50 cosas más para decir. Pero bueno, vamos a tener que en algún momento hacer como el cierre de este episodio. Toca. Que toca, no queda otra, ¿sí? Así que bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero me quedan 2 preguntitas rápidas más. Dime. La primera es si tenés alguna anécdota o algún comentario que vos quieras aportar para el cierre de este episodio que tenga obviamente relación con la inteligencia artificial y el negocio. Y también, por supuesto, dónde te podemos encontrar, cómo nos podemos contactar. Con eso te dejo el micrófono abierto, Anto. Bien, a mí específicamente no, ya te digo, he creado muchas imágenes graciosas sin querer, ¿no? Queriendo crear algo serio, de verdad. Como, bueno, esto del cuerpo que también te llamó la atención. Hace Eso poco justo, creo que esa anécdota de las manos. bueno, hace poco tuve que crear, o sea, no, me puse a crear porque realmente no encontraba lo que yo quería y quería crear como una serie de imágenes, ¿no? Y tenía como que tener la persona ser la misma, ¿no? Tratar de que sea la misma porque mostraba una serie de ejercicios. Entonces digo, bueno, teniendo una referencia de todo, desde el color, la ropa, la forma de la persona, todo, lo empecé a subir y empecé a intentar crear los ejercicios, ¿no? Algunos eran como más obvios, ya se conocen, y había uno que no podía, que no me salía, porque era cuando hacemos puente, digamos, ¿no? Físicamente, ¿no? Hacemos el ejercicio del puente. Y no me lo tomaba la IA, como que me lo ponía acostada, y en un momento no sé qué palabras le habré puesto, pobre IA, que me hizo, se veía la persona como haciendo el puente, pero también se veían unas piernas atrás, era mutante. Era rarísimo. Yo decía, todavía lo que le falta, ¿no? Digo, y lo que nosotros vamos como creándolo con nuestras palabras. Bueno, esto es terrible, porque me causaba gracia, me empecé a reír y yo no podía seguir haciendo cosas porque me había tentado, pues yo no puedo creer, digamos, ¿no? Con las palabras cómo surge todo. Después memes he visto miles, pero yo creo que algo sí, anécdotas varias que sí, que me preocupan un poco, en el sentido, no sé si de preocupada de que no va a pasar nada malo, pero que termina siendo por ahí tedioso para algunas chicas, no me ha pasado a mí específicamente porque no trabajo con eso, pero las chicas que hacen redes que por ahí se dedican más a la parte estratégica, o no sé si estratégica, sino que por ahí hacen más la bajada del copy y demás, que muchas veces los propios clientes les pasan las cosas por el chat GPT, o sí, o que no las revisan y usan palabras en neutro, digamos, en este caso hablando de Argentina, yo lo entiendo si vos tenés clientes de afuera, que por ahí uno adapta un poco su comunicación, ¿no? Digo, porque bueno, uno quiere llegar a otros públicos y se entiende, pero hay veces que queda muy robotizado y se nota. Y eso no está bueno, digamos. Es como una anécdota que termina siendo graciosa, pero no está bueno, digamos, ¿no? Porque tampoco tiene la llegada, digamos, ¿no? Yo creo que no le sirve. O sea, no le sirve, pero bueno, me quedo con la anécdota graciosa de la mujer mutante ahí haciendo las cosas de ejercicio. Que Mirá bueno. que podría imaginarme un montón de respuestas, pero esa realmente me sorprendió. En Instagram me pueden encontrar como @soyantomontero y mi página que todavía tiene el dominio anterior, porque hace poquito cambié el nombre, pasé a 100% marca personal, sigue siendo antoilustra.com. Y ahí pueden ver lo que yo hago, que también hago ilustraciones, aparte de la comunicación visual. Y bueno, cualquier cosita en la que pueda ayudar o cualquier duda de algo que tengan, me pueden contactar también por el formulario de ahí o por Instagram. Bueno, Anto, muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista, de contarnos tu experiencia con la IA. Seguramente va a hacernos reír un rato, seguramente el que te escuche también va a reír un rato como nosotros. Y espero, bueno, que lo hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado. De mi parte, un placer entrevistarte. Bueno, mil gracias. Y es algo que a mí me gusta mucho también, la IA aplicada a las cosas que yo hago, me parece que también es un avance muy lindo. Y bueno, ojalá que hayamos logrado que se hayan reído, porque me parece que es de lo más lindo también, no solo quedarnos en la parte seria, sino poder reírnos un poco de las cosas que nos pasan en el trabajo todos los días. Mil gracias. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.
Espero que hayas encontrado inspiración e ideas útiles que puedas implementar en tu comunicación y negocio digital. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que la inteligencia artificial es mucho más que una herramienta. Es nuestra puerta hacia la innovación y la eficiencia, a un mundo de creatividad y posibilidades que apenas estamos empezando a explorar. No olvides suscribirte al podcast y compartirlo con aquellos que, como vos, están en busca de transformar su perspectiva hacia una más innovadora. Si tenés preguntas o temas que te gustaría explorar, puedes enviarme un mensaje o dejarme un comentario. Hasta la próxima.